Buenas Hola, noches, Buenas noches, licenciada. licenciada. buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola, Buenas noches, buenas licenciada. Buenas noches. noches, qué gusto saludarles nuevamente el día de hoy. Qué bueno que se conectaron, qué alegre verles. Me miran algo opaca. Ya descubrí por qué no tenía luz la vez pasada y es que estoy teniendo corto. Entonces, ahí arreglé para poder verles, pero ya estamos aquí para poderlos ver y que ustedes me vean. Como les dije, excusas no hay. Bueno, entonces vamos a comenzar, por supuesto, dando unas instrucciones respecto a la actividad que tuvimos el jueves de la semana pasada y también, obviamente, otras información sobre el examen. Bueno, voy a comenzar. Jóvenes, la semana pasada, me disculpo con todos ustedes, me atrasé un poquito a través de una comisión que venía, entonces ya calculaba que ya no entraba porque era demasiado el tráfico, pero era un buen momento para establecer unos puntos extras en base a que, como ustedes ven, 112 personas, vamos a ver, 160 personas están conectados el día de hoy y son 307 alumnos asignados. Entonces, quiera o no, en el día del examen me di cuenta de algunos que comentaban, pero que no sabían o preguntaban en ese momento porque no están en clases, no ingresan, no siguen las instrucciones. Algunos todavía tenemos que no encienden la cámara, ejemplo, Roxana, Silvia Rodríguez. Entonces, quiera o no, es dificultoso seguir en las mismas, recalcando cada uno cuando hay unos que sí se esfuerzan y no ponen excusa. Por lo cual, quiero recalcar las instrucciones de este curso, por favor, cumplirlas, no porque, no porque tengan o no tengan o lo que sea, son las instrucciones que solicité para poder ser parte de este grupo y por parte de clase. Por agradeceré que por favor entiendo que tienen muchas circunstancias y por supuesto que entiendo que tienen compromisos, etcétera. En cualquier momento me los pueden hacer saber. Las personas que han abocado mi delicta, fíjese que hoy esto y esto han tenido una respuesta de mí. No creo que otros se han dicho que no. Siempre trato de buscar una respuesta, pero sí considero que deben de comprometerse un poquito al estar participando en la clase en base a todo lo que conlleva esta y obviamente recibir el curso. Si ustedes fueran de las personas que estuviéramos ahorita, como siempre les digo, recibiendo presencial, imagino que yo hubiera podido poner un punto visto o automáticamente hubiera podido pasar una lista y solo a estas personas asignarles algún tipo de puntos. El trabajo del día jueves era obviamente extenderles un punto extra para obviamente tratar de siempre, ya que esta semana comienzo a calificar, y entonces poder, si les faltara 1 o 2 puntos de una vez ir poniéndoselo y tratar de ustedes tener una buena zona. El examen de primer parcial estuvo muy poco, es un poco contenido, aparte fue bien corto, un poquito más de desarrollar, pero son cosas que ustedes ya manejaban y que estuvimos repasando y repitiendo en cada momento. En consecuencia de eso, por favor estudien, ya el segundo parcial ya es diferente, ya no tiene estas mismas estructuras, por lo cual ustedes por favor concéntrense en sus clases y participen. Entonces, extendimos el horario hasta las 10 de la noche porque no contaba con la astucia de que la ciudad estaba hecho un caos, tanto como el tema de tráfico, el tema de lluvia, y por todos lados estaba inundando. Entonces entiendo muy bien. A las personas que les aparecía retrasado el trabajo era porque yo no había podido entrar a Classroom y modificar la hora. Luego ya la modifiqué y obviamente si me aparecen antes de las 10 no hay ningún problema. Tienen su punto extra. Obviamente voy a revisar que mínimo sí me hayan subido documentos, no como una persona, no voy a decir el nombre, me subió un Word, pero sin nada. Entonces, está en la lista, pero no está sin puntos por lo mismo, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, seamos conscientes de esto. Ahora quiero hablar con las personas de extemporáneo. El extemporáneo tiene el procedimiento establecido en el reglamento de estudiantes de la facultad y todo. Solicité a través del chat que me copiaran el correo cuando se dirigían a coordinación. Si ustedes ya informan a coordinación, me copian a mí, automáticamente yo puedo verificar
la excusa que sea válida, porque no tenía internet, no es válido, o sea, no hay respuesta para eso. O fíjese que salí tarde, se pinchó el bus, el bus, digo, la llanta del bus, mi carro. Es algo que ustedes ya tenían con fecha, calendarizado y debían cumplir. Por lo cual, hasta el momento, no tengo ninguna solicitud. Si hay alguien aquí que necesita extemporáneo, en el momento de clase, le doy la fecha y la hora y el lugar. Si no está aquí en clase, el plazo establecido de 5 días ya pasó, por lo cual no extenderé ningún extemporáneo. ¿Ok? Bueno, si hay alguien, me lo hace saber porque debemos saber. ¿Hay alguien aquí que tiene extemporáneo una vez por ir apuntándolo? ¿No? Bueno, entonces no se preocupen, me comprometo con ustedes a trabajar esta semana y si por ahí se me complica el fin de semana entero, con tal de sacar sus notas y publicarse la siguiente semana en cartelera para que ustedes ya tengan el primer parcial y puedan obviamente tener ya una idea de margen para poder conseguir su buena zona para su final, ¿ok? Bueno, continuamos con clase. Otra cosa que tengo que disculparme en el corre, ejemplo, una persona, no es el punto 3, es el punto 4. Lo siento, no tenía a la mano el programa de estudios, pero sí tenía claro que obviamente era el régimen disciplinario del notario, porque fue lo que trabajé y dejé programado para el jueves de la semana pasada. Gracias a Dios tuve varios muy buenos en el cual establecieron y dieron información doctrinaria. Recuérdense que el objeto era doctrinaria, el tema de que es gobierno y régimen disciplinario notario, la Corte Suprema de Justicia, los órganos pueden decretar, rehabilitación e impugnaciones. Rehabilitación ya lo vimos en la clase de acá, vimos los artículos, también vimos las causas de inhabilitación, de incompatibilidad, son temas que ya lo vimos, pero automáticamente podríamos decir y repasar. Por lo cual me quiero adentrar, por favor, con la ley de colegiación profesional que teníamos pendiente la semana pasada. En consecuencia, vamos a utilizar los artículos que nos van a servir para el tema y para el examen. Así que, por favor, el artículo dado es artículo estudiado. Y vamos a iniciar, por favor, con Roxana Noelia. Roxana Noelia, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Te voy a molestar, por favor, con artículo primero de la Ley de Colegiación Profesional. Un gusto, licenciado. Artículo 1. Obligatoriedad y ámbito. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, tal como lo establece la Constitución Política de la República y tiene por fines la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio, de conformidad con las normas de esta ley. Se entiende por colegiación la asociación de graduados universitarios de profesiones afines en entidades gremiales de conformidad con las disposiciones de esta ley. Las Excelente. universidades... Gracias, Roxana. Ahorita seguimos, solo voy a poner una pausa. Este último oración, si quieren verlo así, es la definición de qué es un colegio profesional. Se debe entender como por colegiación la asociación de graduados universitarios de profesionales afines en entidades gremiales de conformidad con la ley o automáticamente lo dejan la definición donde dice en entidades gremiales. Ahí está la definición. Ahora sí, Rotana, gracias, disculpa. Las universidades deberán, en los meses de enero y junio de cada año, remitir obligatoriamente a cada colegio profesional la nómina de los profesionales que se hayan graduado durante el periodo, con sus correspondientes datos generales de ley. La Universidad de San Carlos de Guatemala deberá remitir
en los meses... Sí, es ahí, licenciada, disculpe. Sí, dale, no te preocupes. La Universidad de San Carlos de Guatemala deberá remitir en los meses de enero y junio de cada año al colegio profesional respectivo la nómina de los profesionales que haya incorporado con sus correspondientes generales de ley. Ok, ahí vamos a pausar. Como tú estás leyendo, el artículo es un poquito largo, el cual nos establece varias formalidades que deben tanto las universidades, la Universidad de San Carlos y obviamente, es decir, que concuerde tanto los graduados con los colegiados. A causa de esto, también está establecido en este artículo, en esta ley, lo que es la sanción si usted no se colegia. Dentro del plazo establecido, también está, pero ahorita quedémonos con los dos primeros párrafos, bueno, los primeros tres párrafos. Obviamente recordemos que el artículo primero es el objeto de la ley de colegiación profesional y dentro de este objeto encontramos la definición, obviamente, de colegiación, que es en el primer párrafo, la segunda parte. ¿Okay? Ahí habla también sobre que la constitución política, tal como lo establece la constitución política de la República de Guatemala, por lo cual, Anthony Josué, artículo 90 de la constitución política de la República de Guatemala. Con gusto, Ligda. Déjeme... Espérenme, Ligda, que perdí mi constitución. Okay, ya la tengo. ¿Qué artículo me dijo? 90. Hasta 90, ajá. Dice, artículo 90, colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. ¿Sigo? Sigue, por favor. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Excelente, muchas gracias. Tal y como lo leíste, Antonio, en el primer párrafo está casi que la similitud de lo que es el objeto de la ley de colegiación profesional que ya leímos con Roxana en el artículo primero. Si ustedes quieren enlazar estos dos artículos, enhorabuena. Al alumno le pondría 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala y al 90, obviamente, artículo primero de la ley de colegiación. Muchas gracias. Ahí vamos a entender, obviamente, como un tema general, lo que es el fundamento legal de tanto de la ley de colegiación profesional, de la colegiación y de los colegios profesionales, los cuales se integran, por supuesto, por acciones gremiales. En la Constitución también nos establece y nos habla respecto a que deben tener personalidad jurídica propia, que debe ser independiente de las universidades. Recordémonos que el colegio automáticamente es la unión del gremio, no de universidades, es decir, todas las universidades se colegian ahí y concentramos como abogados y notarios, no así como Colegio de San Carlos, Colegio de Universidad Privada, etcétera. Entonces, debemos, por supuesto, estar pendiente de esto y ver la diferencia de la colegiación. Estamos hablando de una manera general. ¿Ok? Repito, fundamento legal de lo que son el régimen disciplinario del notario a través de la ley de colegiación profesional, lo encuentran en el artículo primero y en el cual enlazan el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora vámonos a lo que son los fines de la colegiación profesional. Dice, ¿y en dónde están? Artículo 1 y artículo 90 de la Constitución. Este artículo es amplio y obviamente pueden desglosar. ¿Cuál es el fin? Dice que tiene por fines superación moral, científica,
técnica, cultural, económica y material de profesiones universitarias. ¿Ok? Por favor, dentro del artículo primero de la ley de colegiación profesional, en el primer párrafo, encuentran los fines de la colegiación profesional. Cualquier cosita por lo que están escribiéndome, decreto 72-2001. Continuemos. Miguel Peralta, dime, Miguel. Buenas noches, licenciada. Con una consulta. Los fines de la colegiación profesional están en el artículo primero, el primer párrafo de la ley de colegiación profesional. Así es, que dice, ahí tú lees, en la mía está en la cuarta línea, pero es la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y material. Claro, el control de su ejercicio también es un fin de la colegiación. Gracias. Para servirte, Miguel. Bueno, entonces vieron en este artículo te encontramos el objeto, encontramos los fines, encontramos una definición de colegiación. Es muy importante el artículo primero. Bueno, sigamos. Vamos a desglosar, les voy a lo que son el artículo 8. Vamos a ver. Marta Zuleima, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Fíjate que te quiero molestar. Te voy a molestar con el artículo 8 de la ley de colegiación profesional mientras estoy proyectando algo aquí. Vamos. Ay, ya me vieron mi chivo completo, miren. Aquí le tomó. Le tomé screenshot. Ya estamos listos para el examen. Eso necesitamos para poder estudiar bien, mire. Licenciada, y este video, ¿verdad que se comparte? Ay, mire, pues, todo por ser que me cuesta la tecnología. Vamos a los órganos, por favor, artículo 8 de la ley de colegiación profesional. Muy bien, artículo 8, organización. Los colegios profesionales se integran con los órganos siguientes. Perdón. Tú te das cuenta también, vas a ver que estamos encontrándonos en el capítulo segundo y el capítulo se trata de organización, funciones y atribuciones del colegio profesional. Pero no sé, por supuesto, ustedes tienen que leer esta ley, pero vamos a hablar de cosas más importantes y nos vamos a ir como el 8, como tú dices, a los que integran el colegio profesional, los órganos. Ahora, por favor, dímelos. Muy bien. A, Asamblea General. B, Junta Directiva. C, Tribunal de Honor. Y D, Tribunal Electoral. Tribunal Supremo. Esa quítensela de ahí en mi pantalla. Así es. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los órganos del colegio profesional? Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, los cuales son 4 y son muy importantes porque es todo el manejo de lo que es el colegio profesional. Por supuesto, cada carrera afín o cada gremio tiene un colegio y hay un colegio de todos los colegios. ¿Ok? También ustedes podrán ver el artículo 9, y ahí se va desarrollando ese capítulo, todo lo que son sesiones ordinarias, extraordinarias, la pueden comparar un poquito con lo que es mercantil, todo lo que hace las atribuciones, las convocatorias, cómo se integra la junta, qué atribuciones tiene la asamblea, recuérdense quiénes somos la asamblea, qué cuestiones puede tomar, qué puede realizar en las sesiones ordinarias y extraordinarias, qué tipo de quórum debe tener, obviamente, y obviamente todo lo que conlleva a lo que es el tribunal electoral, que está en el artículo 20, y todo este capítulo ustedes pueden leerle, pero me interesa automáticamente que ustedes se memoricen cuáles son los órganos del colegio profesional, pues Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. ¿Sí? Bueno, ahora vámonos a sanciones. Vamos a ver quién está despistado.
Vamos a ver, Donan Mazariegos, ya que me estabas escribiendo también, Donan. No estás despistado, pero aprovechando que te tengo aquí enfrente. Donan Mazariegos. Para mí es un gusto saludarle, Alec. Dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Gracias, Donan, muy amable. Te voy a molestar, por favor. Aparte, vamos a hablar ahorita en este momento de las sanciones y qué tipo de sanciones hay. Hay sanciones pecuniarias, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal del ejercicio y, por supuesto, suspensión definitiva. Dice Lick, ¿eso se parece a la inhabilitación? Sí, por ahí la pueden ir comparando y pueden ver que el colegio automáticamente le puede interponer la inhabilitación y dentro de estas suspensiones ustedes no pueden estar o ver o realizar, ejercer su profesión de manera general. Por favor, artículo 26, Donan Mazariegos. Con gusto, licenciado. ¿Siempre de la ley de colegiación profesional? ¿O sí, por favor. ¿De qué? De la ley de colegiación profesional, artículo 26. Correcto. Sanciones. Las clases de sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor son sanciones pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el ejercicio de su profesión. Y suspensión ahorita solo. Listo. Y suspensión temporal en el ejercicio de su profesión, suspensión definitiva y la suspensión temporal en el ejercicio de su profesión no podrá ser menor de 6 meses ni mayor a 2 años. Excelente. Anotación y registro correspondiente. ¿Sigo? Sí, sigue. Ahí te quedaste en 2 años. Ahí te pasas, por favor, a donde dice la suspensión definitiva. La anotación es de otro artículo. Te fuiste para la otra parte del documento. Listo. La suspensión definitiva conlleva la pérdida, aquí sería, ¿verdad? Conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo, se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito de los tribunales competentes, siempre que se relacione con la profesión y la decisión sea tomada por las 2/3 partes de los miembros del Tribunal de Honor y ratificada en la Asamblea General, con el voto de por lo menos el 10% del total de colegiados activos. El procedimiento a seguir por el Tribunal de Honor se debe fijar por cada colegiado en sus respectivos estatutos, debiéndose respetar en todo caso el derecho constitucional de defensa y debido proceso. Se implementarán los principios de oralidad y mediación, continuidad, economía procesal, de preferencia, y se debe unificar el procedimiento de todos los colegiados profesionales. Excelente. Si ustedes ven en este artículo, aparte de desglosarnos cuáles son las sanciones que nos interesa para clase, automáticamente ves todo el procedimiento de una suspensión definitiva. Claro, está la suspensión temporal, pero automáticamente tenés todo el desarrollo de la suspensión definitiva, por lo cual también la pueden leer, pero nos interesa específicamente que ustedes tengan identificados lo que son el tipo de sanciones. Pecuniario, ¿qué entendemos por pecuniario, Ethel Galeano? En dinero. El dinero. Amonestación privada, es como cuando en los trabajos lo llaman a uno y mira, estás haciendo algo mal, lo dejan todo por escrito, por supuesto, pero hay una amonestación privada o verbal, le dirían en los trabajos. Amonestación pública, ya hay todo documentado, pero ya hay una variación, ya hay una información, ya hay un traslado, ya todo, las mayoría de personas lo está viendo, y obviamente vemos una suspensión temporal que vimos en el segundo párrafo del artículo 26 y en el tercer párrafo que vimos la suspensión definitiva. Estas sanciones, por supuesto, usted dice el debido proceso, etcétera. Vimos al final del artículo unos principios. Es un procedimiento al cual debemos saber porque obviamente nos tenemos que defender nosotros y obviamente podríamos estar en defensa de algún compañero. Entonces, pilas, por favor, necesito saber y establecer que sí se van a memorizar estas cuestiones porque automáticamente voy a estar ahí
molestándolos, que ustedes ya saben el tipo de amonestaciones. Sigamos. Entonces, ya vimos y nos pasamos a los artículos que son importantes de esta ley. Los vamos a leer. Estamos viendo ahorita la ley conexa y vamos a irnos, por favor. Ya vimos el artículo primero y vamos a regresar al artículo tercero. Marta, ya me oíste, Marta. Marta Zuleima, ya leíste, ¿verdad? Luisa Fernanda, te veo a la mitad. Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Dígame, Buenas noches. licenciada. Artículo tercero, por favor. Licenciada, disculpe, es que aquí estoy en mi oficina y no tengo mi ley. Ok, va. Síguenos poniendo atención. Te va a ayudar entonces Magalí Tiu Medrano. Por favor, Magalí, buenas noches. Artículo tercero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Magalí. Por favor, artículo tercero y luego me voy con las manos levantadas. Naturaleza. Artículo tercero, naturaleza y fines. Los colegios profesionales son asociaciones gremiales no lucrativas, esencialmente apolíticas, de carácter laico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Funcionarán de conformidad con las normas de esta ley, sus propios estatutos y reglamentos. Tendrán su sede en la ciudad de Guatemala, pudiendo establecer subsedes fuera de ella. Ahí lo vamos a dejar. Si ustedes ven artículo tercero, naturaleza y el fin, obviamente a qué se dedica, no es un fin lucrativo, es patrimonio propio, lo aportamos todos los agremiados, tiene personalidad jurídica, cuál es el fin, obviamente ya regresamos a los fines y podemos hablar aquí sobre que del inciso A al inciso K tenemos los fines, obviamente principales del colegio profesional. Pero artículo tercero, naturaleza y fines, ¿ok? Ahora vámonos con Andrea Alejandra. Andrea Alejandra, buenas noches. Artículo 5, Andrea. Si quieren les proyecto la ley porque veo que tienen algún problema con tenerla. Tengo una viejita, pero digital. Pero. Artículo 5. ¿Ya estás lista? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 5. Requisitos de calidad. Para el ejercicio de las profesiones universitarias es imprescindible tener la calidad de colegiado activo. Toda persona individual o jurídica, pública o privada que requiera y contrate los servicios de profesionales que de conformidad con esta ley deben ser colegiados activos, quedan obligados a exigirles que acrediten tal extremo para dar validez al contrato, sin perjuicio de las responsabilidades personales y civiles en que puedan incurrir. Por tal incumplimiento, las autoridades competentes... Ok, perdón. Automáticamente vamos a como a resumir cada parte que nos interesa en los artículos. Como tú ves el artículo 5 y ven todos los demás, aquí está el fundamento de cuando las entidades contratan a un abogado, hablemos de los abogados, automáticamente debe acreditar el colegiado activo para poder desempeñar un puesto y acá está el fundamento que dice, ay, pero ¿por qué me piden colegiado activo si soy profesional? Aquí tengo con mi número de colegiación, ya podrían averiguar que si estoy o no estoy activo. Aquí está la obligatoriedad de las entidades, porque el siguiente párrafo dice todo lo que es el organismo ejecutivo, todos los órganos del Estado, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, o que tengan alguna dependencia económica del Estado, y aún así se va a las autónomas, municipalidades, etcétera. Es decir, toda entidad tiene o puede establecer, puede solicitar con obligatoriedad en base a este artículo lo que son el colegiado activo. Gracias, Andrea. Nos vamos, por favor, con el artículo 6 y vamos a molestar a Ana Seto. Ana, apellido Seto, Cotón. Ana. Hola, Ana, buenas noches.
¿No estás, Ana? Ok, vámonos con Ana Leticia. Ana Leticia, por favor, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Bueno, ¿cómo estás, Ana Leticia? Vamos eliminando a los que no contestan. Ana Leticia Cedillo, buenas noches, ¿cómo estás? Artículo 6, por favor. Yo te lo muevo si tú... Sí, por favor. Ok, dime. Artículo 6. Ajá. Pérdida de la calidad de activo. La insolvencia en el pago de 3 meses vencidos determinan sin necesidad de declaratoria previa la pérdida de la calidad de colegiado. Ok, te lo coloco. Ahí vamos, dale, ya un poquito te falta. Ok, gracias. Colegiado activo. La que se recobra automáticamente. Al pagar las cuotas debidas, el tesorero de cada colegio comunicará estas situaciones a las autoridades correspondientes para los efectos del ejercicio profesional, conforme lo dispuesto en este artículo. El hecho Ok, de ahí vamos a dejar a Ana Leticia para no con tanta información. Ahí está el fundamento. ¿En qué momento perdemos, obviamente, la calidad de colegiado activo? Cuando no se realiza el pago, es decir, nos dan siempre, el colegio usted viene y paga, dice, usted lo contratan y dicen, pero mire, tiene que pagar todo el año, pero aparece en el registro que usted pagó hasta diciembre, pero tiene enero, febrero y marzo, porque el colegio nos da la opción de poder realizar y poder verificar que esos 3 meses nosotros tenemos de gracia para poder ponernos al día. Entonces, aquí está el fundamento legal. Por favor, continuamos con Víctor David. Buenas noches, Víctor David. ¿Cómo estás? Artículo 8, por favor. Me dice si quieres que lo coloque. Ay, el 8 Buenas noches, licenciada y compañeros. Sí, con mucho gusto. Víctor, perdón, el 8 Artículo 8 ya ya, lo vimos. Vámonos al 9. Muchas gracias, muy amable. Al artículo 9 de la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano superior de cada colegio y se integra con la reunión de sus miembros activos en sesión ordinaria o extraordinaria. Todas las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces, con la asistencia del secretario o quien lo sustituya. Exacta, muchas gracias. Ahí tiene el fundamento legal de cómo se, aparte que la Asamblea General es el órgano superior y cómo se integra para realizar ciertas actividades. Por favor, artículo 9. Pasémonos a artículo 13. Igual voy con la lista de los que no hablan mucho. Ana María, por favor, buenas noches. Luisa Fernanda, me levantas la mano, disculpa, no te... Dime. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ana. Perdón, ahorita te tomo con tu información. Solo le di la palabra a Luisa Fernanda. ¿No tienes apagado tu micrófono? Dime. Ay, perdón, licenciada. Es que no entendí un poco el artículo 9. Ok, como tú ves, el artículo 9 establece cuál es el órgano superior. De los órganos que vimos en el artículo 8, lo cual establecimos que es la Asamblea General, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral, ¿cuál es el superior de estos? Y automáticamente es la Asamblea General. ¿Quién es la Asamblea General? Son todos los integrantes del colegio. ¿Sí? Gracias. Se integra con la reunión de todos los miembros activos, ¿ok? ¿Sí? Ahora sí. Vámonos con Ana María. Ana María, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Ana María? Mira, Ana María, estás bien jovencita. Muy bien. Te veo bien jovencita. Vámonos, artículo 13. Artículo 13. Artículo 13, ¿verdad? Dime. Atribuciones de la Asamblea General. Vamos a leer solo 2 y vamos a continuar. Ok. Corresponde a la Asamblea General a aprobar los estatutos del colegio y sus modificaciones, para lo cual se requiere el voto de 2/3 partes de los asistentes a la Asamblea General respectiva, y en este caso la convocatoria debe ser expresa y de punto único. B.
Aprobar los reglamentos del colegio y sus modificaciones. Excelente, Ana María. Vamos a ver solo esos dos, pero específicamente nos interesa el inciso A. Aquí es donde la asamblea ejerce su participación en lo que es el colegio. Es obviamente en todas las actividades de las cuales somos convocados para obviamente votar sobre la agenda propuesta por la junta directiva. Esta propone la agenda y automáticamente nos presentamos y realizamos las votaciones. Ahí nos dice también cuál es el voto de las 2/3 partes de los asistentes, teniendo también como mínimo la cantidad de colegiados en que nos encontramos y por supuesto esto nos va a ayudar para establecer o cuando hemos visto las transmisiones o algunos de sus compañeros ya se presentan a lo que es estas y van a ver cómo son, ahí ya pueden comenzar a formar el tema de la asamblea. Juan José Pérez, buenas noches. Dime, Juan José. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Licenciada, solo una inquietud. Esto de la Asamblea General, ¿es posible que en realidad todos los colegiados pues, se integren en una Asamblea General o pudieran faltar algunos? Pero cuando le digo algunos, podrían ser hasta miles, por la cantidad de tantos. Uno ve poco, pero ya se van sumando, ¿verdad? Todos los que se van graduando. Entonces, pudiera ser que en realidad, si uno no participa, pues un grupo toma las decisiones al final de cuentas. Pudiera darse eso una realidad. Disculpe, esa es mi inquietud. Gracias. No te preocupes. Fíjate que yo he ido a las asambleas, he participado, he votado, he estado ahí porque uno tiene que ser partícipe en todo momento. Y sí, como tú dices, cuando decimos hay ausencias, decimos somos 30,000 y solo vinieron 1,000 a votar, dicen algunos ahí, las noticias se revuelan. Hay ciertos requisitos para ciertos temas y tenemos que hablar entonces las ordinarias, las extraordinarias y qué cantidad de personas deben estar como mínimo en cada una de estas. La convocatoria que debe ser a 1 hora, la cual se puede extender a 1 hora más. Todos esos requisitos específicos de la asamblea son los que te dicen a ti cuántos debes tener para celebrar, las ya sea ordinaria o extraordinaria. Pero si tú estás viendo acá en el inciso primero, aquí dice para aprobar los estatutos y sus modificaciones, solo necesitan las 2/3 partes de votación de los asistentes. No te limita la cantidad de agremiados, sino de asistentes, por lo cual es muy importante que nos comprometamos a ir a las asambleas para mínimo saber qué están modificando, ¿ok? Darwin Rogel. Sí, licenciada, en ese aspecto yo me he dado cuenta ahí en el colegio que toman decisiones muy importantes con solo casi muy pocos de acá de la ciudad porque hacen convocatoria y eso lo hacen así, póngale, lo ponen hoy en la noche y quieren mañana a las personas en la convocatoria y los que están en los departamentos pues no tienen la posibilidad de asistir. Yo veo eso como algo negativo. Ok, fíjate que como eso cuando son ordinarias, ya son establecidas que cada año van a realizar o en los estatutos establecen las fechas a realizar. Entonces eso significa que deberíamos como abogados y notarios verificar los estatutos del colegio profesional y establecer en qué momento se realizan las ordinarias. En las extraordinarias podría decirte, no te podría decir si así es, pero te podría decir que algunos sí me han contado eso. Yo creo que yo tengo bien mi correo, porque a nosotros nos hacen una citación por correo, me llega el correo y entonces yo lo veo con tiempo. No he especificado si sí cumplen el tiempo establecido para llamar a una extraordinaria, pero recuerden que una extraordinaria es en el momento de la necesidad en que se necesita para realizar. Entonces tenemos que ver la diferencia que en la ordinaria establece las fechas y la extraordinaria es en cualquier momento, pero obviamente tiene que haber un tiempo para poder convocar a una extraordinaria en base a la cantidad. Podríamos decir también
que podríamos tener una propuesta más adelante cuando ustedes ya estén aquí en el colegio ya activos, a ver una propuesta para aprobar las modificaciones a los estatutos en la cual establezca, ejemplo, las extraordinarias deben darse mínimo 3 días de anticipación para las personas que deben movilizarse. Son propuestas que podrían hacer o puntos de tesis por ahí. A ustedes que están buscando puntos de tesis ya. Sí, también, o sea, yo veo como opción ahora con la tecnología, pues que se puedan hacer por medio de un Zoom. O sea, ahí sí participaría la mayoría, pues porque sí tiene tiempo a conectarse y sería en la comodidad de su casa. Como yo he ido, y fíjate que siempre hay asociaciones, entonces yo he visto que transmiten el hecho de que cómo se está desarrollando la asamblea, pero por supuesto por el momento en que estamos, nos rigen los estatutos establecidos y a eso nos sujetamos. Entonces yo veo que las votaciones son de las personas que nos ponemos, ahí levantan la mano o de pie o algo así, pero son las personas que asisten a estas asambleas, ¿ok? Por Zoom sí lo transmiten y es bueno si ustedes lo saben o tienen contacto para escuchar, para aprender. Todo lo que sea enriquecer a ustedes es enhorabuena, pero obviamente las votaciones es presencial, como tú dices, Darwin Josué. Gracias, licenciada. Vi a Víctor David levantar la mano. Víctor David, ¿contestamos tu pregunta o me quieres preguntar algo? No, licenciada, yo solamente, ¿cómo se llama? Quería ya aportar que yo he tenido conocimiento de que en las asambleas a una hora pues fijan la reunión y, ¿cómo se llama? Si no se llega pues el 50% o más de los colegiados, parece que dan un tiempo prudente y ya a cierta hora cierran la puerta y solamente comienzan la asamblea con los que están adentro, ¿verdad? Y son ellos pues los que toman las decisiones a través de las respectivas votaciones, ¿verdad, licenciada? Sí, como tú, debe haber un registro, debe haber un horario para comenzar a registrarse, un horario prórroga para ver si alguien más se presenta, entonces automáticamente, por eso es que tú ves que luego cierran o ya no te puedes inscribir, por lo cual tu voto ya no cuenta, pero es porque automáticamente hay una hora. Como abogados y notarios, en ambas profesiones, es difícil, porque es difícil, pero debemos acostumbrarnos. Si nos dicen a las 5, a las 4:30, 5 menos algo, vamos llegando, o si ustedes calculan que cabal a las 5 en punto van a estar llegando, pues enhorabuena para esos que tienen mucha adrenalina, enhorabuena, pero debemos comenzar a acostumbrarnos con el tema de horario. En una audiencia usted no puede decir, Lica, había tráfico, usted es el abogado, usted tiene que estar antes. Entonces es por eso de que algunas personas se han quedado fuera porque no llegan a la hora convocada. En la convocatoria se describe la agenda, la hora, el quórum, etcétera. ¿Ok? Gracias, Víctor. Veamos otro artículo rapidito. Veamos el 15, por favor. Estamos utilizando Andrea Sofía del Cid. Con la A no estoy quedando porque son las que veo que no platican mucho. Andrea Sofía del Cid. Sí, licenciada. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches, por favor, artículo 15. Artículo 15. Ajá. Aquí. De la Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo del colegio. Se integra con 7 miembros. Un presidente, un vicepresidente, 2 vocales designados en su orden 1 y 2, un secretario, un prosecretario y un tesorero. Ahí lo vamos a dejar. Ahí más o menos más adelante dice cuánto tiempo duran en su cargo y todo lo que conlleva el tema de votación para poder obviamente ser parte, y obviamente que la junta directiva es por elección de los agremiados. Entonces, entendamos nada más cuál es la integración de la junta directiva. Excelente, muchas gracias, Andrea. Ángel Daniel Ardón, buenas noches, Ángel Daniel. Ángel Daniel. Ángel Daniel.
te damos la palabra, te eliminamos. Buenas noches, licenciada, disculpe. Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? ¿Te había Bien, sido por licenciada. cafecito? ¿Había sido por No, cafecito? es que no contaban los audífonos, disculpe. Ok, bueno, artículo 16, por favor, Ángel Daniel. Licenciada. ¿Te lo proyecto o tú Por favor, licenciada, si fuera tan amable. ok. Vaya, pues, con dos nada más. Iniciamos el 16. Artículo 16, requisitos. Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere, inciso A, ser guatemalteco de nacimiento. Inciso B, ser colegiado activo y estar solvente de todas sus obligaciones en el colegio. Ok, Ángel Inciso. Daniel. Entonces, esas dos, ¿verdad? Sí, eso está bien, Ángel. Como tú lees, Ángel Daniel, en el artículo 16, vamos a seguir platicando contigo, son los requisitos que deben tener los miembros quienes van a postularse para conformar la junta directiva. Leímos solo dos que van entre los básicos que siempre encontrarás en cualquier elección o requisitos para poder optar a un cargo, pero por supuesto tenemos más adelante, se reconocía honorabilidad, ya vimos eso, recuérdense que lo vimos en los requisitos del notario, tener 3 años mínimos en el ejercicio, etcétera. Ahí nos vamos con el desglose de todos los incisos, pero por favor tengamos en cuenta y estudiemos cuáles son los requisitos. Pasémonos entonces con Ángela Beatriz Páez. Ángela, ¿cómo estás, Ángela? No habías platicado estos días, Ángela. Buenas noches, licenciada, aquí estoy. Dígame. Ok, Ángela. Por favor, unos 2 incisos. Artículo 17. Te lo proyecté, pero si no me dices. Mejor lo voy a poner yo, ahorita lo pongo. Lo tengo. Artículo 17. Atribuciones de la Junta Directiva. Compete a la Junta Directiva cumplir y hacer cumplir lo preceptuado en esta ley, en los estatutos y reglamentos respectivos, así como las disposiciones de la Asamblea General. B. Acordar su propio reglamento. Excelente, Ángela. En el artículo 17 literalmente lo que vas a encontrar son las atribuciones que tiene la junta directiva. Ya vimos quién es la junta directiva, que es un órgano del colegio. Ya vimos cómo, los requisitos para formar parte de la junta directiva y obviamente estamos hablando de las atribuciones de la junta directiva. Entonces también vamos a encontrar en el artículo 18, voy a seguir proyectando ahí, Artículo 18, vamos a ir hablando rapidito para ir avanzando. Artículo 18 encontramos todo lo que corresponde al Tribunal de Honor y obviamente que aquí lo más importante es la integración, es decir, con 7 miembros titulares, el cual es un presidente, un vicepresidente, un secretario y 4 vocales, así como 2 miembros suplentes. Luego, por supuesto, encontrarán el plazo que debe estas personas permanecer en el cargo, pero nos interesa cómo está integrada. Artículo 18. Vámonos, por favor, al artículo 19. Y ahí, obviamente, vamos a encontrar las funciones y atribuciones que corresponden al Tribunal de Honor. Por supuesto, aquí va aparejado el Código de Ética Profesional, que no podemos dejarlo en ningún momento, debe ir aparejado con el artículo, por supuesto, 18 y 19, y obviamente el Código de Ética. Vámonos al artículo 20, en el cual encontramos el Tribunal de Honor y, por supuesto, nos interesa la integración. La integración, obviamente, cada colegio profesional contará con un tribunal electoral, el cual está integrado por 5 miembros titulares, un presidente, un secretario y 3 vocales, así como 2 miembros suplentes, todos electos por planilla para un periodo de 3 años. Aquí hay una gran diferencia en la cual podría hacer una pregunta porque duran 3 años en el cargo. Aquí, ¿por qué creen ustedes que ellos duran 3 años en el cargo? Vamos a ver, vamos a platicar con Nuria. Me dijo, yo quiero leer, pero yo le quería preguntar, entonces. Anduriña, Navas, dime, Anduriña, ¿por qué crees tú que duran 3 años en el cargo? Porque así lo dice el artículo 20, licenciada.
Sí, pero es una respuesta general. No sé, licenciada, no. Ok, vamos a ver quién más anda por ahí de los que pilas que siempre andan platicando. Vamos a ver. Hay varios conectados. Licenciada, disculpe. ¿No será que No, no será que porque cada uno de los miembros, en este caso del, de los electos, por ejemplo, del secretario, el presidente y un secretario y los vocales, pues uno de cada uno tiene que hacer un año de presidente? Ok, vamos a contar. Fíjate que los 3 años no son porque cada 2 años se modifica la junta directiva. Entonces, ellos son los encargados del Tribunal Electoral de velar por todo el proceso electoral de la junta directiva y obviamente el Tribunal de Honor. Normalmente ahora aquí o en los colegios o en nuestro colegio automáticamente también siempre votamos por el Tribunal Electoral, pero estos toman su posesión luego. ¿Ok, Ana Eduardo? Esa es una trampa que está por aquí. Gracias por la trampa, caí como siempre. Ok, gracias, muy amable. Bueno, artículo 20, vemos rapidito otro artículo, solo vamos a verificarlos. Manda Roxana, dime. Ligda, en algunos casos también, la verdad es que para fines políticos dejan al Tribunal Electoral por otro año porque también es para ayudar que algunas planillas no se inscriban, porque la verdad que eso es lo que hacen. Bueno, hoy vamos a hablar contexto, también podría verse contrapesos, que podría haber un chance para que sea una planilla distinta, etcétera. Podría haber muchas opciones ahí, ¿ok? Roxana, bueno, el artículo 21, por favor, recuerden que aquí tenemos los derechos y obligaciones de los colegiados. Esto se refiere automáticamente a todos y, por supuesto, el 22 nos despliega las obligaciones, el 26 ya lo vimos en cuanto a las sanciones, el 27 estamos hablando sobre la apelación y ejecución de las sanciones. ¿Toda sanción puede ser apelable? Sí. Fundamento, artículo 27. ¿Sí? Si yo les pregunto, luego de un procedimiento en el cual se establece una sanción definitiva y se le notifica a usted, ¿qué puede actuar o qué impugnación puede plantear? Apelación, artículo 27. Obviamente el artículo 28 habla sobre la sanción pecuniaria que debe ser regulada en base a cierto nivel de gravedad, porque obviamente no va a decir, se le olvidó, qué sé yo, pagar y entonces tiene 1 millón, ¿no? Todo tiene que estar nivelado, obviamente. Entonces, vámonos a lo que es el 29 y vemos la publicidad de las resoluciones, la cual debe estar realizada en el diario oficial, en el cual es el periódico, la prensa o el medio de comunicación oficial para poder informar toda la actuación de los notarios y obviamente los abogados. Artículo 32. Ahí estamos hablando de un capítulo que habla sobre la asamblea de presidentes de los colegios profesionales y aquí nos vamos al general y obviamente hablamos sobre la participación que tiene el colegio ante los presidentes o ante el presidente del colegio profesional en general. ¿Ok? Nos vamos al 34 rápidamente. El 34, organización y administrativo, son órganos de la asamblea y nos vuelve a establecer quiénes son estos. Y por supuesto el 36 habla nuevamente sobre las impugnaciones y dice contra las resoluciones dictadas por la asamblea de presidentes, no es la asamblea de profesionales colegiados, sino es la asamblea de presidentes de los colegios profesionales, es decir, hay un colegio profesional con todos sus órganos, con todas sus atribuciones y sus obligaciones, y aparte de esto, todos los presidentes conforman una asamblea de presidentes
Y esta es general, que dirige también a través de votación, se hace la presidencia y obviamente la junta directiva de estos, también contra las resoluciones emitidas por esta asamblea a un colegio específicamente. También aquí está el procedimiento para impugnar y obviamente interponer algún recurso de aclaración y ampliación, o ya sea una apelación, y obviamente nos establece el plazo para interponerlo. Aquí estamos hablando de manera general, y obviamente el 37, que son las prohibiciones especiales en cuanto a inmiscuirse en actividades de carácter político partidista. Podríamos ver este artículo, unirlo un poquito a la ley electoral y partidos políticos, el cual ya imagino que por las fechas y por los acontecimientos ya están repasando ustedes, pero por ahí podríamos ver, ¿ok? Y nos vamos con otro fundamento legal. Ahora ya terminamos todo lo que es la colegiación y nos vamos a ir a otro tema, que es el tema de la Corte Suprema de Justicia, la cual ya revisaron. Algunos trabajos están muy, muy, muy lindos. Entonces, ya he estado viendo ahí algunos trabajos. ¿O el mío, licenciada? No me recuerdo los nombres. Está bien. Ok, bueno, entonces cuando hablamos de Corte Suprema de Justicia, nos vamos a referir al Código de Notariado del artículo 98 y 99. Los voy a decir rapidito, nada más. Cuando hablamos de la Corte, al 98 habla sobre sanciones y rehabilitaciones. Hablamos la vez pasada sobre procedimientos cuando se nos sanciona por algún incumplimiento de algún requisito o una obligación que tenemos como notarios. Obviamente lo vimos, también vimos el 100, ya lo hemos visto. Entonces, por favor, el fundamento legal cuando estamos hablando doctrinariamente de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito del régimen disciplinario está establecido a través del artículo 98 y 99, en cual nos ponen las sanciones pecuniarias o algunas otras sanciones que podrían ocasionarse por algún incumplimiento ante este órgano. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y solo repasemos para hacer el cierre. Recuérdense que ya lo vimos los fundamentos, pero los órganos que pueden decretar inhabilitación, recuérdense que vimos el colegio, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y obviamente el colegio profesional. Los que no estuvieron en esa clase, recuérdense que lo vimos en el artículo 3, que es tienen impedimento para ejercer el notariado, y le pusimos causas de inhabilitación. De entre las causas de inhabilitación hablábamos que del 1, 2 y 3 inciso de ese artículo decíamos que inhabilita la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Decíamos que el 4 lo inhabilita el Tribunal de Sentencia. Decíamos, y agregamos uno imaginario, que el 5, que es a través de una falta a la ética, decíamos el Tribunal de Honor, el cual ya vimos ahorita en la Ley de Colegiación Profesional. El Tribunal de Honor obviamente es el causante para inhabilitar, ¿sí? Entonces, la rehabilitación. ¿Cuáles son los órganos para rehabilitarlo? Ya lo vimos, ¿se recuerdan? Que vimos el inciso 1, 2 y 3, que rehabilita la Corte Suprema de Justicia. 1, 2 y 3 y 4, la Corte Suprema de Justicia, y el 5 que nos inventamos o adherimos es la rehabilitación a través del Tribunal de Honor. Aquí automáticamente vamos a ver estas cuestiones en el cual ustedes van a poder establecer quién inhabilita y quién rehabilita. Ya lo vimos en clase. ¿Alguien tiene una duda? Miguel Peralta, dime. Licenciada, buenas noches. En el punto 5 están las faltas a la ética, cumplimiento al código de ética. Así, ahí rehabilita el Tribunal de Honor. Exactamente, ellos inhabilitan y rehabilitan. Gracias. Ok, no te voy a mentir, hay un montón de solicitudes de rehabilitación en cuanto a un procedimiento justo para rehabilitar, en cuanto que también ahí estudien, profundicen y también pueden encontrar varios puntos de test. Ok, Miguel Peralta, sigues con tu mano levantada. ¿Alguien más tiene una duda? Abro fila.
¿Alguien tiene duda? Sí, punto 5, licenciada, por favor, el artículo número 4, ¿verdad? José René Filmer, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué artículo me estás diciendo? No pueden ejercer el notariado. Ese es el artículo que está hablando ahorita. No, artículo 3, hablamos sobre los impedimentos para ejercer el notariado y hablamos sobre que aquí le pusimos como título las causas de inhabilitación. Artículo 3. Artículo 3, ok. De ahí sale un numeral 5 también. Ahí no tenemos numeral 5. Nosotros en esa clase, ¿te recuerdas que hablábamos de otros impedimentos para poder ejercer el notariado? Y hablamos obviamente sobre una inhabilitación a las faltas de ética a través de lo que es el Tribunal de Honor del Colegio Profesional. ¿Te recuerdas esa clase? Y decíamos que si no está bien establecido ahí como otro inciso, podríamos imaginarnos que es una quinta opción a las causas que podrían otorgar inhabilitación por parte del Tribunal de Honor, ¿sí? Y en consecuencia, ellos inhabilitan y ellos rehabilitan. Gracias, licenciada. Para servirte, Wilmar Velázquez, dime, Wilmar. Sí, licenciada, buenas noches. Mire, una pregunta. Este fundamento legal que es la ley de colegiación profesional es para cada gremio, o sea, para cada profesión, podría decir, para los abogados, para los contadores públicos, para los ingenieros y así sucesivamente. Así es. La ley de colegiación profesional es para todos. Con una pregunta, licenciada. Estoy así, mira, Wilmar. Mira. Perdón. Ajá, dime. Entonces, me imagino que entonces cada agremiado, digo, o sea, los contadores, por ejemplo, tienen cada uno su agremiado, entonces, aparte. Y igual serían los ingenieros. Cada quien tiene, pero se rigen dentro de esta misma ley. Exactamente. Mira, pues, nosotros usamos siempre el ejemplo de colegio de abogados porque es el donde nos vamos a inscribir, adherir, lo que tú quieras, pero recuérdate que los economistas, todas las ciencias económicas se ingresan al Colegio Profesional de Económicas, creo que si no estoy mal, automáticamente ahí entra economistas, auditores, contadores públicos, ejemplo. Colegio de Ingenieros, ahí entra ingeniero autónomo, ingeniero civil, etcétera, ¿verdad? Entonces, automáticamente por ahí entra en todo momento, cada profesión tiene su colegio. Y todos los colegios conforman una asamblea de presidentes. Gracias, licenciada. Manda, perdón, Daniel. Disculpe una pregunta, licenciada. En lo que es todo el colegio de abogados, es en todas las áreas civil, penal, laboral y mercantil y lo demás, ¿verdad, licenciada? Daniel, tú te gradúas como abogado y notario, te inscribes al colegio para poder tener un colegiado activo y obviamente eres parte como dentro del gremio. A la rama que tú te dediques no tiene en ningún momento alguna inclinación, sino automáticamente es tú como tu profesión de abogado y notario te inscribes al colegio de abogados y notarios, ¿sí? Ahora, si tú te dedicas más a notariado, ya tenemos se me olvidó el nombre de notarios en una asociación, no me acuerdo qué es esa asociación o qué es, en el cual ya se puede profundizar un poquito con lo que es el tema de notariado. ¿Ok? Ajá. Sí. Otra pregunta, licenciada. En caso de los abogados, ya sea penales o civiles, cuando llevan un caso y no han hecho su respectiva cuota, o sea, están como que
no pagaron cierta cantidad ¿cómo se llama? Por sus cotas, ¿verdad? Lleva un caso, ¿qué pasa con eso? Ok. Ujú. Te cuento, mira pues, el colegio de abogados lo tiene trimestral, 4 trimestres, tú puedes ir a pagar un trimestre, o pagas 2 trimestres, o pagas los 4 trimestres, que yo le llamo un año, automáticamente pagas por año. El no pago, por supuesto que causa una sanción. Por supuesto que tenemos siempre los 3 meses que se recuerdan que cuando inicié el curso les dije, de que ejemplo uno paga un año y siempre aparece hasta el 2023 soy colegiado, que tengo 3 meses de gracia para ponerme al día en los pagos. Es un ejemplo en nuestro colegio. Pero más que todo a tu pregunta, si tú te presentas a una audiencia penal, lo primero que te van a solicitar es tu carnet de colegiado activo, el cual tú debes poner a la vista del señor juez, quien a través del principio de inmediación verificará la presencia de las partes y por supuesto verificará que tú tengas un documento el cual esté actualizado y al día. Si tú no puedes ejercer la profesión o la defensa en ese proceso, por lo cual es importante estar al día en sus cuotas. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Para Daniel, muy buenas noches. Noé Eduardo, dime Noé Eduardo. Sí, licenciada, entonces, si en un dado caso, bueno, tengo la duda si es obligatorio el pago de eso, porque si no comenzara a pagar, ¿qué sucede? O sea, si nunca... Hay una Es que el sanción. pago creo que comienza con la colegiación a los 6 meses, creo que después de haberse graduado. Tú después de haberte graduado tienes el plazo de 6 meses para colegiarte y consecuencia no colegiarte tienes una sanción. No recuerdo ahorita, pero son 1,000 quetzales si no estoy mal porque me lo memoricé, pero no me recuerdo el fundamento legal para decírtelo, Noé, pero lo voy a buscar. Y entonces tú tienes la multa de 1,000 quetzales por no colegiarte durante los primeros 6 meses. Entonces, recuérdate que una cosa es colegiarse y otra cosa es estar activo. Por ejemplo, hay profesiones donde se les limita o se les restringe el hecho de poder ejercer la profesión, pero sí es requisito que va aparejado a ser graduado de abogado y notario. Estas personas se encuentran activos, pagan anualmente o trimestral, pero se encuentran inhabilitados por cargo. ¿Se recuerdan que vimos ese artículo para las causas de inhabilitación también para poder ejercer? Ya lo vimos, entonces así es, no, Eduardo, contesté tu pregunta. A eso quería llegar, licenciada, porque en dado caso esté inhabilitado por algunas de las causales que ya estudiamos que mencionaba usted, igual tengo que estar pagando siempre esos años que estoy inhabilitado. Así es. Así es. Es como tener licencia entonces. Pura Como tener licencia de conducir, que de todas maneras pierde uno la tarjeta, siempre le cobran a uno y es de uno ya. Realmente solo mañas son, pero de todas maneras, así están hechas las reglas y ahí para la próxima asamblea general que ya estemos nosotros ahí disponibles, entonces podemos hacer esas propuestas. Únicamente, licenciada, gracias. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Ahorita te doy la palabra. Alfredo, ahorita te doy la palabra. Después lo voy a contestar. Luis Carlos Castillo del CID dice, y el Congreso obligatorio. Me imagino que ya tienes la relación con algunas amistades y has escuchado este tema, pero de mi punto de vista te voy a contestar. Fíjate que yo no me he perdido ni un congreso. Yo he ido a todos los congresos, me han gustado y no me duele pagarlo. Es mi punto de vista porque yo sí voy a los congresos, participo y como. Entonces yo no me cuesta, pero por supuesto hay algún tema de posición recuesto a la obligatoriedad del pago del Congreso, pero son otras cuestiones que van a ir viendo en su profesión y como dice Noé, en su momento oportuno ustedes verán si son oposición o siguen, ¿ok? Ahora le doy la palabra a José Alfonso y luego te la doy Roxana porque primero José Alfonso levantó la mano. Dime, José Alfonso, buenas noches. Ay, gracias, José Alfonso.
Artículo 2, apúntenlo todo. ¿Verdad que somos muy quetzales? Gracias, te lo agradezco mucho. No me Punto recordaba. extra para José. Sí, va. Muchas gracias, José Alfonso. Te lo agradezco bastante. Gracias, Ingrid. Ahora sí, por favor, Roxana Alvarado, dime, ¿qué te puedo ayudar? Fíjese, licenciada, que ahorita que lo estaba escuchando a él, yo me recuerdo que cuando me colegié en el colegio de administradores, pagué 200 quetzales y de multa, digamos, por no colegiarme a tiempo. Y los 1000 quetzales que cobran, eso me recordaba yo. Ok, el plano pusiste 200 para ponerte al día de los trimestres que no habías cancelado y los 1000 por hacerlo extemporáneo. No, eran Probablemente. 200 de multa, porque como no me había todavía colegiado. Pero de repente que tal vez era al revés, ¿verdad? Pero sí, Sí, lo que decía Noé, cabal pasa, porque yo, por ejemplo, no he pagado ahorita, porque no estoy ejerciendo, digamos, pero si me sale algún trabajo, sí tengo que pagar todos esos años que no he pagado para poder ejercer, porque si no, pura la licencia. Ok, bueno, Víctor David, contigo cerramos porque si no, mira, yo iba a terminar a las 8 y son las 8:22. Dime, Víctor Licenciada, David. fíjese que yo he tenido conocimiento en algunos colegios que sacan, ¿cómo le explicara? Tal vez unas como ofertas, tal vez no, pero que le dicen, ¿verdad? Que las personas que deban 1 o 2 años, que tienen que pagar un valor simbólico solo por 100 quetzales y de ahí ya quedan al día. ¿Cómo? Exoneración. Exoneración, de multa. perdón, exactamente, licenciada. Sí, la palabra correcta es esa. Hay veces colegios pues sacan eso, ¿verdad? Para que los profesionales pues se puedan poner al día y no tengan que pagar grandes multas, ¿verdad? Sí hay exoneraciones. Ok, yo lo he visto más que todo en el JUSI, pero en el MUNIS, pero no lo he visto en los colegios. Te mentiría si yo te diría que lo he visto. Ok, ¿alguien más tiene una duda? Merari del Águila. Licenciada, buenas noches, perdón, voy en el tráfico. Merari. No, sí se da en varios colegios, por ejemplo, yo miro ingeniería y arquitectura y mi jefa fue una que no pagó durante 20 años y vino la MUNI y le sancionó la misma y le dijo que quería su certificación y la tuvo que pagar, ¿vale? Terminó pagando 500 quetzales, imagínate, exoneración. Solamente, licenciada, feliz noche. Excelente, como te digo, sería que nos veamos a cada cuestión específica, pero para poder ejercer tienes que estar colegiado activo y estar colegiado activo, es decir, tener tu pago inscrito y tus pagos al día. Entonces, ahí más que todo. ¿Qué nos mandan a decir en el chat para ver? Eso es en otros colegios, no en nuestro colegio. Nos manden a esa cartera los colegiados LIC, cobramos el 5%. Mira, buen negocio podría ser ahí. Bueno, buenas noches. Qué gusto verlos. Espero verlos el jueves y sigamos platicando. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Licenciada. Hola, mira, el jueves.